Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? Y Kevin Luis Castro, analista económico de Monex. Sofía, Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues vaya tema, Sofía, comentamos contigo. O sea, el crecimiento del país muy por debajo de las necesidades de la población y sobre todo de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves? Pues primero que nada, darte la razón, muchas gracias por el espacio, en que el crecimiento económico es una condición absolutamente necesaria para que se generen empleos de calidad. Para que haya crecimiento económico, además, en esta inversión, y esa inversión necesita un entorno de certeza jurídica que habilite que esa inversión llegue. Entonces, cuando volteamos a ver estos dos grandes motores del crecimiento, la inversión por un lado y el consumo por otro, pues detectamos varias cosas. Primero que nada, que prácticamente desde el verano del año pasado estos dos indicadores no muestran un crecimiento consistente y por lo tanto desde el lado del gasto no estamos viendo necesariamente que haya un motor de crecimiento. Por supuesto, el consumo privado ha dado sorpresas porque ha tenido un mejor desempeño que la inversión. Sin embargo, el crecimiento económico, como bien refieres, en el segundo trimestre de este año, pues está apenas en un 1.2%, recuperándose de indicadores o de mediciones, lecturas más bajas en los trimestres previos, en el primer trimestre del año y el último trimestre del año pasado. Dicho lo anterior, creo que hay que recordar que hay tres grandes motores del crecimiento económico que podríamos mencionar. El consumo, sin duda, que viene alimentado por la calidad del empleo. El empleo viene alimentado en calidad por la inversión y por lo tanto es el segundo motor de la economía. Y el tercero es el sector externo. Aquí tenemos que tomar en cuenta pues, que la economía estadounidense se está enfriando, que ciertamente no estamos en el mejor momento para hablar de una activación económica por parte del sector externo, sobre todo a la luz de la incertidumbre que plantea este nuevo acuerdo de 90 días donde no se incrementan los aranceles, pero tampoco se eliminan los aranceles sectoriales que tanto afectan a la economía mexicana, en concreto al sector automotriz. Entonces, me parece muy atinado decir que no estamos creciendo lo suficiente, ni siquiera por el lado de generar mejores condiciones de certidumbre jurídica que implicaría mayor atracción de inversión, aunque eso siempre toma un plazo en madurar. Y por el lado del sector externo, pues ciertamente estamos todavía inmersos en este contexto de gran incertidumbre frente a una política comercial de Donald Trump que todavía no alcanzamos a identificar cuáles serían las monedas de cambio. Porque aquí hay que recordar y hacer un comparativo. Este gobierno se parece mucho al de 1970, al de los 70s. Luis Echeverría, López Portillo, ¿qué hacen en aquella época? Incrementar y engrosar el gobierno. Pues para ahí darle empleo a todos aquellos votantes por entonces el hegemónico PRI, Kevin Luis. Pero incluso en esta época se está adelgazando el gobierno, se despiden a muchísimos empleados del gobierno, desaparecen organismos autónomos. Esto no se le ve por ningún lado, Kevin. Bueno, sí, como bien complementando lo que mencionaba Sofía, evidentemente este crecimiento que estamos observando en México pues no es suficiente. Vemos que el 0.7% trimestral, pues si bien evita de esta forma nuevamente pues, las probabilidades de una recesión en el país, pues vemos que no es suficiente considerando que el sector secundario y el terciario, que representan más del 96% del PIB, pues están creciendo a tasas menores al 1% en términos trimestrales. Y en ese sentido, pues esto, vemos que el entorno de incertidumbre comercial que está, digamos, provocado por los aranceles de Donald Trump, pues sigue, digamos que, moderando las perspectivas económicas de México. Para como tenerlo como comparación, nosotros estimamos un crecimiento del PIB de únicamente 0.3% para este año y evidentemente con esta prórroga de aranceles la incertidumbre nuevamente se vuelve a prolongar y de esta forma pues vemos que las decisiones de inversión, sobre todo que estaban llegando relacionadas al nearshoring, pues se están posponiendo. Y en ese sentido, pues vemos que no estamos creciendo lo suficiente. El curso del nearshoring, pues nuevamente se va a patear hasta el 2026, considerando que no estamos, digamos que brindando sobre todo las condiciones necesarias en infraestructura energética o incluso en relación con el suministro de agua. Vemos que muchas empresas extranjeras que han estado realizando estudios para poner sus fábricas o sus naves industriales en la frontera, pues vemos que no contamos con los requisitos
necesarios para que ellas puedan, digamos que instalarse, sobre todo empresas chinas que vemos que solicitan niveles de energía superiores al promedio, porque estas empresas están acostumbradas a trabajar con niveles de tecnología sumamente altos. Y bueno, considero que justamente ese es un factor, una oportunidad que tenemos como país para poder, digamos que fomentar el crecimiento económico. Este nearshoring que se está presentando debemos, digamos que apoyarlo con infraestructura pública y de esta forma podamos tener pues un crecimiento, digamos que un poco más superior al 2% que hemos estado observando en las últimas décadas. ¿Qué fue lo que le pasó, Sofía, a la administración pasada? ¿Qué tanto dañó ese discurso centralista, concentrador, nacionalista, defensor de la soberanía y denostar a la inversión privada mexicana e incluso a la inversión extranjera? ¿Fue tan dañino ese asunto? ¿Por eso estamos creciendo tan poquito? Yo creo que hay una confluencia de factores importante, sin duda los cambios en los términos de las reglas del juego, por mencionar de alguna manera las instituciones que dotaban de cierta certeza jurídica, de cierta certeza en términos de comunicaciones, de competencia económica, los cambios constitucionales y legales que modificaron la participación de las empresas del Estado para dejar de ser consideradas actividades monopólicas y por lo tanto pues tuvieran una actividad, digamos, pues a favor, ya no hay plena competencia cuando se trata de ellos, la participación de la inversión en el sector energético. Todo eso, por supuesto, genera un contexto de incertidumbre donde los horizontes de inversión pues no son a 2, 3, 4 años, que es lo que dura un sexenio cuando toma ese tipo de medidas, son horizontes de inversión de 20, 30, 40, 50 años. Y lo que vemos son afectaciones importantes a rubros que requerían horizontes de inversión largos, por supuesto, en sectores como el minero, pero también al haber nuevos cambios en las reglas del juego en el comercio internacional, digamos, olvidando un poco la gestión de la administración pasada, que si bien no tuvo muy buena capacidad de diálogo con el sector privado, pues tampoco estaba peleado con las inversiones. Claramente uno de los rubros de gasto que más le importaban a la administración de López Obrador era el de las megaobras y la construcción, digamos, desde el sector público y de infraestructura. Yo creo que más allá de si estaba hábilmente gastado o eran proyectos que se antojan un poco pagados a sobrecosto, un poco sin las, digamos, métricas correspondientes en términos de impacto ambiental y de impacto y de retorno económico, pues lo cierto es que la inversión siempre ha sido el motor del crecimiento y realmente lo que vemos en México en este momento es esta confluencia pues de tormenta perfecta, donde desde dentro no estamos abonando con generar mayor certeza jurídica para que estas inversiones lleguen en el corto plazo, simplemente se pateen las decisiones de inversión hacia adelante, porque también lo cierto es que México tiene una posición geopolítica considerablemente más ventajosa que prácticamente el de ningún otro país en el mundo. Estamos pegados por el costado, cosidos por el costado con la economía más grande del planeta y bueno, pues obviamente esa posición geográfica, por supuesto que tiene costos, pero también tiene muchos beneficios. Entonces yo creo que lo que tenemos que voltear a ver en este momento es hacia adelante. ¿Qué necesitamos? Certeza jurídica para tener reglas de juego claras, para que las inversiones adelanten su toma de decisión en medida de lo posible y se generen los factores de certidumbre jurídica interna. Por supuesto, esto pasa por generar mejores condiciones de seguridad en las carreteras, mejor inversión en la logística, pero también mayores condiciones de seguridad pública para las micro y pequeñas empresas, incluso las medianas, cuya mayor afectación viene justamente de la extorsión que puede venir tanto del Estado Claro. mexicano, municipios, autoridades o del crimen organizado. Pero Sofía, hablas tú de certeza jurídica y a partir de septiembre vamos a enfrentarnos a un poder judicial que quién sabe cómo venga, si es un Frankenstein que lo eligió el pueblo, Kevin, pero que no garantiza mucho el Estado de Derecho. ¿O cómo ves, Kevin? Sí, evidentemente esta aprobación, digamos que para al Poder Judicial, en donde vimos una reforma que amenaza con que cambiar justamente las reglas del juego, pues a esto ha también, digamos que contribuido a postergar estas decisiones de inversión. Si bien la desaceleración económica que estamos observando este año está impulsada
por los aranceles de Trump y todo lo que ha estado pasando en el comercio internacional, es importante mencionar que ya veníamos con una desaceleración claramente en 2024, al haber crecido únicamente 1.2% en el PIB. En ese sentido, pues bueno, esta reforma judicial pues ha venido justamente a tener un impacto negativo sobre la economía. Y también es importante mencionar que todo esto se da en un contexto donde pues, las inversiones vemos que han estado siguiéndose pausadas, sobre todo la inversión en construcción, la inversión fija bruta, pues ha registrado constantes caídas en términos tanto mensuales como anuales, incluso en el sector manufacturero, que es uno de los motores de la economía, que representa más del 20% del PIB. Si analizamos el indicador de INVEST manufacturero, vemos que lleva más de un mes en zona de contracción. En ese sentido, pues estamos observando una menor producción que a su vez, pues bueno, se ve reflejado en un exceso de demanda y esto a su vez está teniendo presiones inflacionarias, ya que si no podemos, digamos que satisfacer las necesidades en términos de bienes a la población mexicana, pues este incremento en las importaciones contribuye al aumento de los precios y evidentemente también nos pega por el lado de la inflación. Es que, Sofía, es que hablas de una tormenta perfecta para el hundimiento. Que esperemos no lleguemos a tales grados, pero por eso, Sofía, estamos aceptando todo lo que digan los Estados Unidos, porque con esta llamada donde salió la presidenta muy contenta, pues más bien es, pues vamos a acatar lo que nos digan nuestros vecinos, que creo es la única virtud que tenemos en estos momentos, estar junto al mercado consumidor más grande del planeta. Mira, yo sería un poco más optimista, bastante más optimista que tú en este rubro. Yo creo que México y su economía, su actividad económica, sus unidades económicas y, por supuesto, su espíritu de sobrevivencia y emprendimiento es mucho, mucho, muy resiliente. Yo lo que veo es, si bien tenemos un consumo privado estancado que deviene justamente de la debilidad del mercado laboral, donde hemos dejado de crear justamente estos empleos formales, empleos de calidad que tienen en promedio una paga del doble del empleo informal, que es todavía el mayoritario en México. Bueno, estos empleos formales vienen justamente de un auge pospandemia, pero que tiene 30 años de construcción, que se llama integración regional. La integración regional no solamente es estar pegados junto al mercado de consumo privado, como bien mencionas, más grande del mundo, sino también pues toda la integración que hay a nivel demográfico, a nivel productivo, por supuesto, aunque sea anticlimático, incluso en integración del capital humano, que en otras palabras es flujos migratorios legales que van y vienen, personas con documentos, pero también personas sin documentos. Al final del día, las fronteras pues están trazadas y por supuesto hay Estado de Derecho distinto de un lado y del otro del país, digamos, dependiendo del lado de la frontera en el cual estés parado. Pero yo te diría que hay varios rubros de esperanza. El punto número uno, en términos relativos, la negociación que ha podido hacer México hasta el momento, y quiero resaltar hasta el momento porque todo esto cambia con el día, ha sido de mejor, en mejores términos que lo que han tenido otros países. Por lo tanto, si bien la incertidumbre está afectando de manera muy importante los sectores que tradicionalmente nos mantenían integrados como región, que son manufacturas, comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, servicios financieros, por citar algunos, bueno, pues esos sectores habían sido los que nos habían ofrecido mayor creación de empleo Sí. formal. Con esta transformación de las reglas del comercio, pues tendremos que buscar en qué otros sectores se debe enfocar la política pública, la política económica y la política laboral para que el gobierno apoye que más unidades Exacto. económicas chiquitas puedan crecer. O sea, tú dices que no nos vamos a hundir y yo lo veo muy complicado, pero entonces nos detenemos, nos estancamos, nos frenamos y entonces todo empieza, ¡pum!, a aletargarse. Así es como funciona la economía, ¿no, Kevin? No creces, no hay empleos, ¡pum!, entramos todos en un impasse que nos va a tardar 4, 5 años o 6. Esta película ya la vimos en el siglo pasado. Sí, evidentemente, bueno, si bien la tasa de desempleo que actualmente es del 2.7%, es históricamente baja, recordando que ha sido alrededor del 3.6%, vemos que esta cifra realmente pues, ofrece señales mixtas,
considerando el nivel de informalidad que tenemos en el sector laboral, vemos que es de alrededor del 54%. Y bueno, esto en los últimos 4 años solo hemos podido reducir en un punto porcentual pues este nivel de informalidad. Ajá. Y a este ritmo, evidentemente, nos tardaremos varias décadas en alcanzar la tasa de informalidad promedio como en una economía desarrollada, que es de alrededor del 18% de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo. Y a su vez, pues el Nosotros panorama andamos que ¿qué? En tenemos el 55, ¿no? O sea, el ideal es el para ser 18. exactos, Ajá. 54.8 fue la de junio, que acaba de salir esta semana. Válgame. Y en términos de empleo formal, pues en lo que va del año tenemos que solamente se crearon 87,000 empleos, y esto fue pues una cifra 70.4% inferior al mismo periodo de 2024. Tan solo en junio vimos una pérdida de 46,000 empleos, y esta fue la mayor caída mensual en más de una década. Entonces vemos que si bien las cifras en general que publica el INEGI Sí. respecto al empleo parecen un poco benignas, en cuanto al sector formal, que evidentemente tiene un mayor salario y en términos de poder adquisitivo, vemos que pues está enfrentando vulnerabilidades estructurales. Y evidentemente esto está a su vez reflejando pues este deterioro en el sector terciario y Claro. secundario que había mencionado, todo este tema de la incertidumbre que llevamos ya varios meses. Y evidentemente, pues esta revisión, como bien lo menciona Sofía, pues podría ser un salvavidas en el corto plazo. Híjole, pues ¿cómo voy a ser optimista, Sofía, con estas cifras? O sea, nos está pegando fuerte. Mira, Nos quedan claro, no, 30 a ver, segundos, Sofía, 30 segundos. 30 segundos, yo simplemente apelaría a, 1, cuidar el empleo cuando se tiene. Número 2, exigir a las autoridades políticamente electas el fin de la extorsión. Y número 3, también a que, insisto, México es más grande que la coyuntura y que finalmente en viernes en la tarde lo último que queremos escuchar es que todo está mal. Ciertamente, muchísimos retos, pero también muchísimos desafíos hacia adelante, por ejemplo, el incremento en el ingreso laboral de las familias. Exactamente. Y es que México es un país muy grande, muy grande, a pesar de los gobiernos que nos han tocado. Sofía Ramírez, Kevin Luis, muchísimas gracias. Muy interesantes sus conceptos en torno a la economía en declive que estamos viviendo. Hasta aquí este espacio de información. Muchísimas gracias. Ya sabe, consulte en redes sociales todas estas entrevistas. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchas gracias. Continúe en Mega Noticias.